Y vamos ahora a compartir un ratito un tema que una y otra vez se aborda hablando de vinos, que es el tema maridajes o combinación de vinos con comidas. Bueno, hay un vino para cada ocasión, hay momentos en que se justifica y va bien beber una copa de vino sola, pero en general, así como muchos sostienen que el vino es un alimento o parte de los alimentos que consumimos, acompaña comidas, acompaña picadas, acompaña entradas, acompaña postres y acompaña, por supuesto, platos principales. ¿Cuál es la regla general que debemos seguir? Bueno, como un par de ejemplos que se me cruzan, en una película escuché, ¿cuál es la regla? Que no hay reglas. La realidad es que el gusto de cada uno es lo suficientemente subjetivo como para que estas recomendaciones que voy a hacer sean apenas una guía muy básica sobre el tema maridajes, combinación de vinos y comidas, pero por supuesto la decisión final y la opción está en cada uno de nosotros, lo que nos dé más placer, lo que nos resulte más grato. Hecha esta salvedad, hay un chiste gráfico, que se ve un par de osos que han hecho estragos en un campamento, se ven los restos de un campamento, botas, una escopeta retorcida tirada por un lado, la carpa destrozada por otro, y entre los dos están terminando de comerse lo que se comieron, y un oso le dice al otro, lo digo siempre, vino blanco con pescadores y vinos tintos con cazadores, que es un modo de decir desde el otro lado al gusto del ser humano el tema de carnes rojas, vinos tintos, carnes blancas, vinos blancos. Y hay una amplia gama intermedia que es el lugar que ocupan la combinación con vinos rosados. Pero dentro de este parámetro general tenemos que ver que una carne blanca típica que todos pensamos cuando hablamos de carne blanca, vino blanco, es frutos de mar, pescados. Pero sabemos también que los pescados tienen distintas texturas y por supuesto distinta intensidad de sabor. No es lo mismo un lenguado, que es un sabor sumamente suave, sutil, fino, y que su preparación tiene que ser delicada y con la misma preparación y su condimento le damos sabor al plato, pero siempre en sabores suaves. En cambio, hay otros pescados, sobre todo de mar, como bueno, incluso algunos de río que son mucho más grasosos en promedio, pero pescados de mar como el congrio, por ejemplo, es un pescado de sabor bien consistente, bien vivo y carne con textura firme. De hecho, cuando hablamos de un plato clásico de la cocina popular, que es el chupín de pescado, básicamente bien podemos decir que es algo así como un guiso en el que en lugar de carne de novillo se reemplaza por carne de pescado. El chupín de pescado lleva otros vegetales, lleva condimentos intensos, o sea, es un plato intenso de invierno con sabor también potente. En ese caso, hasta puede combinar con un tinto ligero, así que echa por tierra ese inicio que habíamos dicho de carnes blancas como el pescado, vino blanco. Depende. Y entonces, en base a lo que acabo de decir a modo de ejemplo, es en general sí, pero depende con el modo
en que lo condimentemos, la forma de cocción y también con qué guarnición o con qué acompañamiento, qué otros sabores intervienen en el plato. Entonces, así podemos tener una amplia gama de opciones dentro de lo que son las sugerencias estándar o de manual. Y a eso finalmente lo que termina de definir es nuestro gusto particular. Ese es un poco el criterio con que en general cuando hablamos de maridajes es lo que una cierta mayoría, si hablamos de estadísticas, sugiere o prefiere. Pero una y otra vez tenemos que tener en cuenta que así como hay un vino para cada presupuesto y un vino para cada ocasión, para cada momento, y que no siempre va a ser el mismo vino el que elijamos, porque depende de los momentos, podemos estar con ganas de probar uno u otro vino, según el día, según la temperatura, según el momento. También podemos ir jugando con distintas opciones respecto de las combinaciones que hagamos con las comidas que vayamos a consumir. Y por supuesto, ni que hablar que otro de los matices es, bueno, ok, yo tengo en claro que con tal comida prefiero vinos tintos. El punto es, por ejemplo, con carnes, un tinto con más años y con más tiempo de paso por madera va mejor con carnes un poco más cocidas y ni que hablar con carnes de caza que suelen tener una cocción larga para tiernizarlas y darle sabor y quitarle el gusto a salvaje. En cambio, cuando consumimos un buen ojo de bife, bien jugoso, como es la tendencia, más allá de los gustos de cada uno, saignant le llaman los franceses, es como decir sangrante, un tono bien rojo y bien jugoso en el centro, sellado en ambas caras y jugoso en el centro. Por momentos el extremo del jugoso es el bleu. Bueno, en ese caso va mejor un tinto con menos paso por madera y no tan añejo, un tinto relativamente joven. Entonces, también hay matices según el punto de cocción y el acompañamiento de que se trate. Es decir, no es solo carnes rojas, vinos tintos, sino que a su vez, dentro de los vinos tintos, tenemos una paleta de opciones, por suerte, amplísima, porque a su vez tenemos vinos añejados y vinos jóvenes en distintas opciones, sean vinos blend o combinación de uvas, llamados también genéricos, o vinos varietales, que son aquellos vinos que están hechos con por lo menos el 80% de una sola variedad de uva. Y a su vez, cada variedad de uva da su impronta, su característica al vino que de ella se obtiene. Por ejemplo, tenemos nuestro gran emblema que es el Malbec, que es sumamente versátil, pero si nos gustan los vinos más enjundiosos, con más intensidad, como un poquito más ásperos, con más cuerpo, vamos a elegir vinos en base a otro cepaje denominado Cabernet Sauvignon, que es otro de los clásicos, o Tanat o Syrah, que es un poco más especiado. Por el contrario, si nos gustan vinos de una franja más suave, más sutil, allí empezamos por citar el Pinot Noir, que es dentro de la escala de los tintos, el de inicio, si vamos de menos a más intensidad y aspereza.
No quiere decir que sean tintos flojitos. Pueden ser Pinot Noir de una calidad excelsa, simplemente es la característica de ese cepaje, de esa variedad de uva, que va bien para acompañar platos con sabor un poco más suave, un poco más delicado. No lo elegiría, por ejemplo, para carnes de caza como jabalí, por ejemplo, en líneas generales. Pero después cada uno de nosotros tiene el pulgar para ponerlo hacia arriba o hacia abajo.